La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También se une otra red de radios amigas a esta transmisión: en Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública; en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo; en Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimagua, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Lampa, Radio San Valentín; Cerro de Pasco, Radio Activa; Guanta, Radio Continental; Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV también. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Así estamos también en la plataforma móvil, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, son las 8 de la mañana con 2 minutos y ya estamos con Rosa María Palacios para poder comentarnos qué ha pasado ayer, porque ayer hay noticias tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Lo penoso pasó, yo creo que en el Legislativo, una actitud que creo que todos rechazamos, una actitud violenta, incluso racista, una actitud que de verdad lo único que hace es desprestigiar más a un Congreso de la República. Lo que hizo la señora María del Carmen Alba el día de ayer no es justificable de ningún modo. Jalonear a una de sus compañeras congresistas es una actitud pésima. Pésima, y la Comisión de Ética tendrá que, espero, darle una sanción. Y por otro lado, en el Palacio de Gobierno siguen las maratones, porque son maratones, jornadas maratónicas de 4 o 5 ministros que acompañan al presidente, que convocan cada día más o menos 100 personas en la noche, los llevan al salón, al gran comedor del Palacio de Gobierno, y empiezan pues a dar una serie de gritos, alaridos, arengas ante los 4 señores que exponen, y repiten un texto, ¿no? Un texto que han preelaborado, que es lo mismo todas las noches. Así que, pero obviamente hay que hacer el análisis de lo que dijeron anoche, ¿no? Y de las cosas que van a pasar hoy día, porque hoy día, me olvidaba, ayer también en el Congreso se eligió al tercer vicepresidente del Congreso, pero previo a ello, ahí vino la pelea de la señora María del Carmen. Previo a ello hubo una pelea entre los congresistas, y se nota que la tercera vicepresidencia es una vicepresidencia muy, muy querida, porque se han peleado 2 horas, creo. Entre ellos eran una serie de epítetos muy fuertes. Muy bien, ya Rosa María está lista para comentarnos qué pasó en el Congreso y qué pasó en Palacio de Gobierno en estas jornadas maratónicas. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Vamos a hablar mucho hoy, hay mucho que explicar, pero todo está vinculado. Calma.
Primero tenemos que leer, por supuesto, las menciones de nuestros auspiciadores y luego vamos a explicar varias cosas que parecen hechos aislados entre sí, entre el Congreso y el Ejecutivo, porque todas tienen un hilo conductor. Vamos a regresar con eso, pero primero con las menciones. La Pontificia Universidad Católica del Perú presenta la maestría en Gerencia Social e invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión 2022 de su modalidad semipresencial. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y de verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo de la Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión en materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales del derecho. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Roque y Mateo Soluciones Legales, procesos ONP, AFP, FONAVI, beneficios sociales, divorcio, alimentos, sucesión intestada y otros. Asesoramiento a nivel nacional. Comunícate al 965-158-562. Roque y Mateo Soluciones Legales efectivas. Muy bien, y si ustedes quieren colaborar con nosotros, no se olviden de que tienen que acercar su teléfono a la pantalla, capturar el QR y mandarnos una platita que nos va a hacer mucha falta, nos hace mucha falta. Y si usted es un peruano que vive en el exterior, pues utilice la plataforma de PayPal, que es un método muy sencillo de colaborar con nosotros, y les agradecemos muchísimo a todos los peruanos en el extranjero que me escuchan a distintas horas del día a través de este programa y que están siempre colaborando con nosotros. Muy bien, vamos a lo que pasó ayer en el Congreso y en el Ejecutivo. ¿Y por qué el ataque de ira que tiene la señora Alba y que la lleva a una conducta manifiestamente dolosa y reconocida por ella, ¿no? A zarandear, ese es el verbo, me parece, a la congresista, a zarandear, sí, a la congresista, espérense que está sonando el teléfono, cosa extraña, ¿no? Ya no suenan los teléfonos fijos en el Perú, pero en fin, que la lleva a zarandear a la congresista Isabel Cortés. No es un hecho aislado de lo que estaba pasando en el Congreso en ese momento. Por eso yo digo, hay una bronca, pero es una bronca de varias pistas, con varios personajes. Acá hay dos hechos que creo que son bastante graves. Primero, hay una bronca dentro de Acción Popular. Y es grave porque es un grupo grande dentro del Congreso, que no se llega a partir. Otros grupos políticos simplemente se desgranan, ¿no? Este no. Este permanece unido, pero insultándose, degradándose. Es una cosa de locos. Por otro lado, una sentencia. El señor Helera ha sido condenado 6 años por colusión. Y el juez ha determinado que la condena se haga efectiva de inmediato. Y el señor Helera está prófugo, ha dicho que va a apelar. Y mientras tanto quiere seguir siendo congresista. Y claro,
por lo menos lo sacaron de la tercera vicepresidencia, porque hay que recordar que a ese señor Helera hace 2 semanas lo escogieron en una plancha. ¿Con qué cara el Congreso, no es cierto, acusa de corrupción al Ejecutivo? Por eso les digo, los hechos están muy vinculados. Entonces el Congreso ayer tenía como tarea elegir al sustituto del señor Helera. Bueno, el pleito ha sido brutal, pero absolutamente brutal. El resultado es que el señor Muñante de Renovación, una persona que tiene una obsesión con la vida sexual del prójimo, ha resultado miembro de la mesa directiva con los votos de Perú Libre. Oh, sí. Y del bloque magisterial. Martín Hidalgo ayer lo ha hecho una correlación de fuerzas. Al final gana con los votos de Perú Libre. Habían 4 candidatos, ¿eh? ¿Qué reparte la tercera vicepresidencia? Los pasajes, tiene el canal del Congreso. O sea, los congresistas que están sentados en la mesa directiva se parcelan los espacios de poder burocrático dentro del Congreso, y a cada uno le toca alguna cosita diferente para repartirle a los otros. Esa es su idea de mesa directiva. Ojo, no es original de este Congreso, esto viene hace muchos años, ¿eh? Se denuncia, se explica, le da lo mismo. Entonces es codiciadita, ¿no? Porque hay para repartir. Se sacaban los ojos ayer. Mientras que los de Acción Popular, a su vez, se sacaban los ojos también. O sea, pleito grande, pleito chico, pleito de a 2, pleito de 2 acá. El primer pleito físico es el de Darwin Espinosa de Acción Popular y Wilson Soto de Acción Popular, que no se fueron a las manos, ¿ah? Pero casi. Darwin Espinosa grita: no me toques a Wilson Soto. ¿Cuál es el problema? Los 6 congresistas de Acción Popular que están con impedimento de salida del país por un caso de corrupción, porque están incluidos en el expediente del puente Tarata, porque eso parece que todos se han olvidado, están incluidos en el expediente, se les está investigando como parte de una organización criminal y tienen impedimento de salida del país. El partido, o dentro de la misma bancada, les han dicho que no pueden ocupar presidencias de comisiones, que son recontra disputados, quieren ser presidentes de algo, ¿ya? Se mueren de gana porque les dan un carro más, les ponen chofer, qué sé yo, o tienen poder para manejar la agenda dentro de la comisión y decidir qué se discute y qué no se discute. Pero en todo caso, el señor Darwin Espinosa le recordó a Soto, que a su vez es el autor del informe de acusación constitucional por infracción a la Constitución y delito de traición a la patria contra el presidente de la República, ese es el congresista, le recordó que él también puede ser un corrupto, ¿no? Porque tenía su tesis plagiada y que los había acompañado a Palacio de Gobierno a hablar con el presidente, ¿eh? Darwin no entiende que el problema no es hablar con el presidente, él no está en un expediente de investigación por hablar con el presidente, está porque se les imputa estar al servicio de los intereses del presidente en el Congreso a cambio de favores. Eso es lo que se les imputa. Y digamos que la proposición del señor Darwin Espinosa en materia de educación universitaria es pública y notoria. Yo puse una pregunta ayer mientras lo entrevistaba a Jaime Chincha, y Jaime Chincha tuvo a bien hacérsela, sobre su vinculación con las universidades de San Pedro y Los Ángeles de Chimbote, universidades no licenciadas, que, digamos, él promueve abiertamente en su cuenta de Twitter, gritando: no permitamos que los caviares se apropien de la educación universitaria. ¿Qué caviares? Y digo, bueno, si he votado equivocadamente, pido disculpas. ¿Qué? Bueno, ese congresista, que no es un angelito, se pelea con el otro que tampoco es un angelito.
Y el señor Wilson Soto se pone mal, se sienta, no se mueve su escaño, uno lo ve ahí abatido. Según lo que comentaban los cronistas parlamentarios, se había descompensado. Entonces se le acercan congresistas a ver cómo está. Y esto ya cuando Norma Yarro les había gritado a todos que se habían vendido por un plato de lentejas. Las lentejas son las que originan todo este caos. Entonces, al frente, la izquierda le exige que retire las demandas, los niños se van por aludidos, entonces Wilson Soto y Darwin Espinosa se pelean, María del Carmen Alba con el dedito levantado, le encanta el dedito a esa mujer, dedito levantado, levantado, se mueve por el hemiciclo, dedito, 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 y se encuentra con Isabel Cortés. No tenemos un testimonio, digamos, fehaciente de qué fue lo que le dijo Isabel Cortés. Según Isabel Cortés, ella se acercó a ver cómo estaba su colega parlamentario. Y Alba se molesta porque, ¿qué te metes en mi bancada? Parece fue que lo que le dijo, ándate de mi bancada. Y la zarandea. Pésimo, pues la señora. A ver, pésimo. Pero una mujer vulgar y matonesca no pertenece pues a ninguna élite. No, ella es elitista, no, es matonesca, al contrario, es vulgar. Una élite se distingue, ¿no es cierto?, por ser pequeña y diferente. Ella es lo más vulgar que hay. Entonces la tienen que sancionar. Obviamente la Comisión de Ética le tiene que poner una sanción, pues porque si no la gente se va a comenzar a agarrar a golpes en el Congreso y no pasa nada. Pero la presidenta de la Comisión de Ética, la señora Paredes, es albista, igual que Wilson Soto, ¿eh? Entonces los niños quieren tumbarse a esa presidenta y poner a otro de Acción Popular, ¿eh?, para que maneje la Comisión de Ética. Como ven, todo está vinculado. Todo está vinculado. Ayer tendría que haberse presentado una moción, ayer, para desaforar al señor Helera, para que entre su accesitario, que también debe otras cositas en Piura, también. Dios mío. Ayer tendría que haberse presentado una moción de censura contra Heiner Alvarado, ministro de Transportes y Comunicaciones, que se declara inocente, pero no explica una serie de hechos que tiene que explicar. Todos se declaran inocentes, nadie explica los hechos. ¿Se han dado cuenta de eso? Normalmente cuando alguien se defiende, explica los hechos. Acá no explica los hechos, se defiende. Soy inocente, ya, pero explica, pues, por qué era importante poner en el decreto supremo la carretera de Anguía y las obras de Anguía, quién incidió para que esas obras estuvieran o no, etcétera, etcétera. Hay mucho que explicar, no explican nada. Bueno, está todo vinculado, ¿eh? Todo tiene un hilo conductor. Entonces tienen que sacar a la señora de Acción Popular, pero al mismo tiempo no presentan una moción para censurar a Heiner Alvarado. No presentan una moción, ayer mismo, apenas conocido que la sentencia es efectiva, para desaforar al señor Helera y llamar a su accesitario. Por lo menos, ¿no? Digo yo. Dijeron que iban a invitar al señor Aníbal Torres a que venga a hablar al Congreso para que les explique por qué los va a cerrar. Porque eso es lo que ha dicho, ¿eh? Cierren el Congreso, ya. No pudieron ni siquiera votar esa moción de invitar a informar, ya ni siquiera interpelación. Porque se están peleando por el poder. El señor Darwin Espinosa contó además que la señora María del Carmen Alba es muy vulgar, pero sumamente vulgar en la interna del partido. Y utiliza groserías para referirse a sus colegas. Al señor Illich le dijo indio de mierda, a la señorita, a otra congresista le dijo perra. Ya, pues, ¿qué élite va a hacer esa? Pues, la señora es vulgarísima, nadie le ha enseñado contención. Es una habilidad, Abel es educador, que se enseña en preescolar.
aprendes a esperar tu turno, no tocas al otro niño, tus cosas son tus cosas, nadie toca al otro sin permiso, ¿no? Te contienes en vez de estar gritando desaforada. Ella pidió disculpas, es verdad, ella reconoce que ha hecho mal y cuando uno reconoce que ha hecho mal tiene que aceptar la sanción que se le sea impuesta, ¿no? Pero es un ambiente de bronca, pues. Ahí me decían, no, no, es agresión unilateral. No, acá hay varios juegos. Se están peleando por la tercera vicepresidencia. Se están peleando dentro de Acción Popular a morir. Y la señora Alba se pelea contra quien se le ponga por delante. Se ha peleado con los periodistas, se ha peleado con la alcaldesa que estaba visitando, ¿se acuerdan ustedes?, el Palacio Legislativo. Se pelea con quien le pongan a mueve el dedito y grita. Ya. Ahora, miren ustedes qué funcional es María del Carmen Alba a la estrategia de victimización del presidente de la República. Porque ayer el presidente de la República, que está en problemas, y vaya que está en problemas, organizó otro mini meeting circense en Palacio de Gobierno, que estaba aburridísimo. El mismo presidente se estaba quedando dormido. Pero al final ya Aníbal Torre, que es la estrella de la elocuencia, comenzó a insultar periodistas, malditos, este, los empresarios ricos. Entonces, ¿cuál es la retórica? La retórica es la retórica de la lucha de clases. Esa es la retórica. Acá los buenos y los puros somos los pobres, ¿no es cierto? Los pobres hemos llegado al poder, los ricos corruptos no nos perdonan y por eso quieren acabar con nosotros. Oiga, señor, pero explique su vinculación con la carretera en Anguía, ¿por qué su cuñada ofrecía una obra de saneamiento siendo su cuñada? Ni una palabra. Ni una palabra sobre los hechos. Yo, pobrecito de mí. Entonces, Isabel Cortés, que es una congresista a la que la izquierda infantiliza todo el tiempo, porque esa es la verdad, Chabelita nunca va a ser Isabel Cortés para la izquierda, ¿no? La infantilizan. Es una víctima. Es el mismo discurso de Pedro Castillo que Alba sirve muy bien, con esmero. Es el mismo discurso. La élite dominante. Y Alba representa efectivamente una salida del gobierno de Castillo, siempre lo quiso. Isabel Cortés representa a una mujer pobre, ninguneada, maltratada por la gringa esa, con el pelo pintado, la desgraciada. Hay que ver las redes ayer, ¿eh? Bien interesante el fenómeno. Y en Palacio de Gobierno, el eco es el mismo. Es más, lo dice Aníbal Torres, cómo es maltratado, porque claro, las élites blancas. El señor Aníbal Torres nunca nos va a contar cuánta plata ganó trabajando en el Banco de Crédito. En el Banco de Crédito, ¿eh? Ojo, eso no nos va a contar. Humilde, profesor universitario, no nos cuenta el cuento completo. Anoche disparó y en la mañana temprano hablaba por WhatsApp con Raúl Tola. Yo pensé que se refería a Fernando Carvalho, pero no, se refiere a Raúl Tola. Lo acusó de pseudointelectual, porque le preguntó a Lourdes Huanca varias cosas. La señora Huanca dejó en evidencia la verdad. Le habían ofrecido ser ministra de la Mujer, ella no había querido. Su historia de cómo se materializa Jennifer Paredes en la Plaza San Martín de la nada, ¡shu!, emerge, es bien rara. Y Raúl la hizo notar, pues, ¿no? No les gustó la entrevista, el señor lo llenó de ira. No sé los insultos anoche. Todo es parte de lo mismo. Entonces necesitas crear monstruos. Entonces la gran empresa es el monstruo maldito. La élite blanca que ningunea al indio. Clasismo, racismo. Y nosotros nos vamos a quedar en el poder porque ellos no podrán con sus millones. Entonces, estamos en campaña.
presidente de la República no gobierna, se dedica a hacer campaña todas las noches a lo presidente. Hoy día hay otra masa, y las van a hacer creo que diarias, porque ya me gustó. Las pasa a Canal 7, la verdad que no las ve mucha gente. Nosotros las tenemos que ver por nuestro trabajo. Pero tampoco se las voy a ver todas, ¿ah? O sea, por favor, esto. Y también hay que decir algo, es el formato de Chávez, de Aló Presidente. Y Chávez era un gran comunicador, tenía un gran manejo del idioma. Castillo no. Y sus ayayeros tampoco. Porque en ese tipo de formatos no hablan los ayayeros, murmuran cuando les da la palabra un poquito, ¿no? El líder es el que tiene el control absoluto de la comunicación. Pedro Castillo ayer se quedaba dormido. Se hacía el que escribía, el papel estaba en blanco, una cosa penosa. No es pues Chávez. Otros presidentes también tienen este tipo de formatos, pero como les digo, asumen el control completo de la escena. Acá es, además reitero, ese cuarto en Palacio de Oro tiene eco. Entonces suena hueco, vacío, hasta los aplausos. Es muy triste todo, la verdad. La verdad que sí. Pero así estamos esta mañana. Alguien decía ayer, ¿no? Cuando el Ejecutivo realmente está en una situación crítica que le permitiría al Congreso trabajar en un adelanto de elecciones, ¿qué es lo que hay que discutir en el fondo del Perú? El Congreso se porta peor que el Ejecutivo. Entonces, por eso es que anoche Pedro Castillo decía, ellos son más impopulares que yo, ¿por qué me van a sacar? Eso es lo que decía. Ellos los desprecian más que a mí. Entonces, ¿por qué me voy yo? Y sí, pues, estamos atrapados. Pero hay algo que sí es grave en el discurso del presidente de la República y que hay que tener mucho cuidado con eso, que es el ataque frontal a la Fiscalía. Sostenido todo el tiempo, un ataque frontal a la Fiscalía. Y ojo, hay que explicar algo por enésima vez. La Fiscalía no decide nada. Decide el Poder Judicial, el juez. Los jueces son los que toman las decisiones, no los fiscales. El fiscal pide, el juez le da. Ese es el balance que hay en el sistema de justicia. No es la misma persona la que pide que la que da. El presidente de la República está atacando a otro poder del Estado. Con el legislativo ya no tiene problema, pues son tal para cual, siempre lo he dicho, pero está atacando al judicial. No solo a la fiscalía, al judicial. Y el desacato a las resoluciones judiciales se está extendiendo. Miren ustedes la cantidad de prófugos que hay, pues. O miren ustedes al señor Helera, congresista de la República. Por el amor de Dios, miren al congresista acusado de violación por una trabajadora del Congreso. O sea, no es solo que el señor puede haber violado, no, no, no. Violó, de acuerdo al testimonio de la víctima, a una trabajadora del Congreso en la oficina del Congreso y sigue sentado en su escaño. Discúlpeme, o sea, ¿con qué autoridad moral el Congreso puede acusar de corrupción a un presidente si tiene a un violador sentado ahí, que admite las relaciones sexuales con la trabajadora? Él ha dicho que sí, pero que fueron consensuadas. Y que admitiendo eso, luego aparece el video donde él encierra con llave a la trabajadora dentro de su oficina. ¿Qué más pruebas quieren? Y no sale el examen toxicológico y ha desaparecido el condón. Todo eso lo sabemos. Y ahí sigue, señores. Estamos 12 de agosto. La violación fue en la madrugada del 27 de julio. Y el informe de la Comisión de Ética va a salir a fin de mes. Acusado de violación. O sea, ¿qué estamos esperando? ¿Que saquen pistola y se asesinen en el hemiciclo?
¿no? O que se agarren a patadas y se maten. Es un ambiente de violencia, ¿no? De violencia. ¿Qué poder debe tener el señor que puede violar a una trabajadora, a su trabajadora, a la cual obviamente han despedido, ¿no? Así estamos. Caminos constitucionales para salir de esta. Difíciles, porque requieren de la voluntad de muchas partes. Y esa voluntad no se observa en un ambiente grotesco, ¿no? Reitero, ayer tenían la posibilidad de aprobar varias mociones importantes, presentarlas y aprobarlas en el Congreso. Estaban desesperados por quién era el tercer vicepresidente del Congreso del Perú. Estaban desesperados en Acción Popular por matarse entre ellos. La señora Alba tenía que descargar su furia matonesca sobre la primera que se le cruzara por delante. Y al frente estaban en la estrategia absoluta de somos las víctimas perpetuas de lo que fuera. De lo que fuera, porque acá no hay corruptos. O sea, 6 investigaciones. Ayer han abierto la 6ª. No se roban los ceniceros de milagro, ya. Todo, todo. Por Dios, la jabonera del baño se la van a llevar, ¿no? Es una cosa de locos. Y ahí están. Y en la noche, luego de la bronca, con estos conatos en el Congreso, se levanta la sesión sin aprobarse nada más importante que el señor Muñante sea tercer vicepresidente. Nada más. Todo. Todo lo logrado en la jornada, ¿no? Y una acusación contra la señora Alba, que por supuesto se la ha ganado, pues la suspenderán. Si es que la señora que dirige la Comisión de Ética, que es albista, decide darle trámite o no decide darle trámite, debería excusarse, pues, ¿no? No, señor, yo, como presidenta de la comisión, siendo de Acción Popular, cercana a la señora Alba, me excuso que asuma la presidencia otra persona. Es lo que se hace normalmente, ¿no? Cuando uno es gente y entiende el conflicto de interés, dice, mire, para este caso en particular yo me tengo que excusar. Es una comisión de ética, de ética. Ay, Diosito lindo. Tenemos que ir a la pausa y voy a pedirle el auxilio hoy al doctor Eloy Espinosa Saldaña. ¿Por qué? Porque está más allá del bien y del mal. Ya no es tribuno, miembro del Tribunal Constitucional, pero sigue siendo abogado, profesor de Derecho Constitucional y un hombre con mucha imaginación. Y aquí lo que hay que buscar son soluciones creativas dentro del texto constitucional, porque les reitero lo que siempre les explico, nuestra Constitución hoy no tiene una solución en blanco y negro en el texto constitucional para lo que está pasando. Y cuando eso sucede, no se puede dejar de administrar justicia, hay que encontrar una solución constitucional que se ajuste a las necesidades y a los tiempos, pero tiene que estar anclada en la Constitución. Y si uno va con esa perspectiva, puede encontrar algunos caminos. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Vamos a la pausa, María, agradeciendo a Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, una editorial jurídica peruana dedicada a la investigación y difusión de la materia jurídica. Desde hace 25 años somos un referente para los universitarios y profesionales. Pueden encontrarnos en redes sociales como Palestra Editores o visitar nuestra web palestraeditores.com. Y también agradecemos a Roque Mateo Soluciones Legales en procesos ONP, AFP, Fonavi, beneficios sociales, alimentos, sucesión intestada y otros. Asesoramiento a nivel nacional. Comunícate al teléfono 965-158-562. Roque y Mateo Soluciones Legales. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Eloy Espinosa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Eloy Espinosa. Rosa María, adelante, por favor. Sí, pero antes de empezar con él, acá hay un debate, ¿ah? Yo anoche pensé
que el periodista insultado por Aníbal Torres como pseudointelectual, ¿se dan cuenta de lo acomplejado que tiene que ser un ministro para sentirse así frente a un periodista? Bueno, bien acomplejado, en general, ¿ah? Bien resentido, ¿no? Bien, todo el tiempo es que no los ninguneen, dice el presidente, que no los ninguneen. ¿A qué sentimientos apela? Al sentimiento de inferioridad que él tiene. Y igualito a Aníbal Torres, bueno, pseudo intelectual. Yo pensé que había sido Fernando Carballo, porque Fernando pues no es un pseudo intelectual, es un hombre cultísimo, con más trayectoria y publicaciones pues que Aníbal Torres, ¿no? Y luego en la mañana, como les contaba, hablando con Raúl Tola, que tiene varias novelas publicadas, ¿no, señor Aníbal Torres? No una, varias. Que también tiene, que dirige la cátedra Vargas Llosa, por el amor de Dios, ¿no? En fin, entonces me dijo, creo que soy yo, porque entrevisté a Lourdes Huanca y le habló del tema probatorio, ¿no? Exactamente lo que dijo Aníbal Torres. Pero me dice Abel que también Mario Ghibellini hizo lo mismo, entrevistó a Lourdes Huanca y le preguntó sobre la materia y sobre las pruebas y la corrupción. Y Mario Ghibellini, como ustedes saben, es coautor del Otro Sendero, es también una persona con una producción intelectual muy importante, aunque tal vez el público no lo sepa. No, pues no, pseudo intelectual, pero el desprecio, ¿no? Del señor Aníbal Torres. Como les digo, 20, 30 años empleado del Banco de Crédito y ahora no le gustan los ricos y los poderosos. Caramba, caramba. O sea, esas personas que creen que la única fortuna honorable es la suya. No, pues, o sea, así no funciona. Y para insultar no lo gana nadie. De verdad, ayer era... Y yo les digo, francamente, el presidente hablando después de las 11 de la noche, yo no le entendía nada. No sé a dónde iba. O sea, hilaba una idea, se perdía, hilaba la otra, se volvía a perder. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué quiere, además de ser víctima perpetua? ¿Saben lo que dijo anoche? Quieren dejar huérfanos a mis hijos. Dios mío. Era una novela turca. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Era una cosa, porque decía, ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Hace poco estuvimos con Alex Huerta Mercado, el antropólogo, nos explicaba la importancia del melodrama en América Latina y cómo lo habíamos incorporado a nuestra vida cotidiana, ¿no? Es una mezcla de eso, una telenovela barata, donde hay un sufrimiento de una historia de amor y patriotismo, ¿no? Y al mismo tiempo insultas y me han ninguneado, yo soy pobre y tú eres rico, maldito. Ya, mientras tanto el país se va al cacho, ¿ah? Mientras tanto no hay crecimiento, no hay inversión. Anoche gritaba, si el pueblo me pide asamblea constituyente, ¿por qué no va a haber asamblea constituyente? Aníbal Torres. Y a los 2 minutos decía, no, pero no va a haber, ¿ah? No va a haber. No, 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 no es una idea de nosotros, no. El Perú se va al cacho por el caño. Y esto siguen hablando de estupideces en Palacio de Gobierno. Porque al frente tienen un Congreso que es la horma de su zapato. Es la misma cosa, cortado con la misma tijera. Dios mío, tal para cual. El Congreso, como decía una abuela que tenía, no da el ancho de la tela, hijita, no da el ancho de la tela. Ese es el problema del Congreso. No, no da. Pero bueno, para hablar de nuestras desgracias está con nosotros Eloy Espinosa, mucho más relajado, mucho más tranquilo. Gracias por estar con nosotros esta mañana, doctor. No, Rosa María, siempre es un placer estar en tu programa. Yo quisiera tomar dos minutitos nomás para agradecer a las ya miles de personas que se han solidarizado conmigo, pues se levantó la sanción que injustamente me había puesto un comité de la Universidad Católica, ya se emitió el pronunciamiento judicial levantando esa sanción, y hay gente que no entiende que uno pueda tener fibrosis pulmonar y actividad académica como esta, como este conjunto de trabajos que he hecho,
Pero claro, yo he nacido para escribir y para enseñar. Y si me dicen que voy a vivir el 2020 3 años en promedio, lo que me dedico es hacer es eso como patrimonio. Acá tengo mis remedios, todas las cajas las tengo tomando ahora, mi oxígeno. Entonces, no es como creen algunos, aquí este está con el cuento, que nos pidió sangre por gusto, no. Yo en cualquier momento puedo entrar a una operación de alto riesgo, pero en el camino tengo que seguir viviendo y tengo que seguir produciendo. Si no, ¿para qué estamos? Entonces, eso es lo que te agradezco. Esperemos que el trasplante llegue pronto, ¿verdad? Exactamente, porque mi tipo de sangre no ayuda, es RH negativo, grupo O, y pone las cosas tan complicadas como la política peruana. Entonces, vamos hablando un poco de lo que tú planteabas. Bueno, la Constitución, bueno, mira, con todo, el de la vacancia no es un camino. La vacancia es otra historia, es solamente una manera de detectar cuando claramente el presidente no está en condiciones de ejercer su cargo, y eso de hablar de incapacidad moral, todos sabemos que era incapacidad mental desde la Constitución de 1839, y que en el 2000, cuando Fujimori renuncia por fax, todo el mundo se pone eléctrico y dice, somos más patristas que el Papa, quitamos la firma de Fujimori en la Constitución y le ponemos incapacidad moral y abrimos la caja de los tiempos. Claro. Entonces, eran sanciones simbólicas, ¿no? Pero el simbolismo se hace peligroso cuando se convierte en un concepto jurídico indeterminado. Así es. Entonces, porque el poder hablar de incapacidad moral, bueno, arrancharle casi el brazo a una congresista, en el caso que tú describías ahora, para mí puede ser un supuesto de incapacidad moral y para otros no. Entonces, y además, afortunadamente no tienen los votos. Ahora, ¿qué más hay? Bueno, de la investigación, yo no creo en la fórmula que he estado planteando un par de abogados de que pueda en este momento, recurriendo al los tratados sobre corrupción, pueda darse el salto de la Fiscalía a la Corte Suprema. En primer lugar, porque tú y yo lo sabemos muy bien, los que en todas partes derriban gobierno son los congresos, no los jueces. Entonces, eso claro, está claro. O sea, en ningún país que tenga un mínimo de civilización son los jueces que derriban un gobierno, son los congresos los que lo... Entonces, y aquí, además, tendría que encajar, si se quiere usar esta alternativa, que además es peligrosísima porque basta que controles la Corte Suprema y te vuelves a cualquier presidente. Entonces, tendría que encajar con algunos de los delitos del 117 y hasta ahora no se oye padre. O sea, las acusaciones a Castillo, sobre todo las acusaciones que supuestamente están saliendo de Pacheco, reservadas, pero que todo el mundo en Lima las conoce. Entonces, el otro día tuve un conato de debate con Benji Espinosa y me decía, ¿qué es que esto es reservado? Le digo, mira, está en las redes, si lo quieres lo puedes buscar. Entonces, yo no creo que sea una alternativa. Lamentablemente, yo siento que si no hay que buscar una gran responsabilidad de la Fiscalía para buscar si es que hay uno de los delitos del 117 y si no, juicio político por acusación constitucional y poco más. Ahora, tú me dirás, ¿de dónde sacamos los votos? Bueno, siempre ese es un problema cuando uno quiere votar un presidente. ¿De dónde sacamos los votos? Ese no es mayor novedad. Entonces, pero creo que no podemos hacerlo de otra manera, porque si abrimos la puerta de esta creación heroica que la Fiscalía va a la Corte Suprema y la Corte Suprema vota al presidente, pues entonces lo que va a pasar es no nos engañemos, una intervención de la Junta Nacional de Justicia para poder nombrar desde allí a los jueces y fiscales supremos,
y para que el gobierno de salida tenga como fastidiarle la vida al gobierno de entrada, amenazándolo con una jugada de votar. O sea, Pero, doctor, pero vamos por partes. Mucha gente se pregunta, yo hacía esta pregunta a un grupo de alumnos hace muchos años y me divertía mucho con las respuestas y hoy por hoy ya no es una hipótesis, se la voy a poner. El presidente de la República comete un delito en absoluta flagrancia. No hay discusión. Digamos que en un ataque de celos, estoy hablando de una hipótesis, le quita el arma a la decán en el desfile de 29 de julio y delante de todo el Perú, mata a su mujer. Flagrancia, público y notorio, alevosía, bueno, puede alegar emoción violenta, lo que fuera, pero el hecho es que el homicidio se ha dado delante de todo el país. ¿En la Constitución hay algo que permita que el Congreso lo saque del poder? bueno, yo lo tendría que reconducir a una infracción constitucional, porque en Pero realidad, no es. pero es que no tenías otra manera, porque no hay, nuestra constitución está muy mal redactada en lo que es la parte de la presidencia, porque obviamente lo que quería es hacer del presidente un intocable, o sea, el presidente solamente puede ser juzgado por 4 delitos, investigado por la acción valiente que se ha tomado ahora por el resto, pero poco más. O sea, un presidente, no se supone que un presidente puede cometer un delito común por una emoción violenta. Eso no está supuesto. Entonces, No, ni allí, siquiera. allí sí tendría que entrar pues una actuación fiscal y judicial, porque no podemos pedirle al Congreso que se invente un proceso parlamentario para esto, ¿no? Claro. Pero claro, mire, tampoco demos ideas, ¿ah? Porque con lo que está pasando estos días, No, pero me refiero, digamos, imagínese usted, pongamos no, otro yo ejemplo. estoy de acuerdo contigo, o sea, Que tenemos no hay un video tipo Curi Montesinos donde el presidente está recibiendo la plata, ¿no? Bueno, pero ahí sí es más manejable, pues. Ahí sí es más manejable. ¿Cómo? Ahí es más manejable porque entonces ahí tú puedes buscar, ahí sí puedes directamente plantear, pero no para que lo vea los jueces y fiscales solamente, sino para el mismo Congreso que lo pueda ver, el tema de ¿Cómo? que tratados contra la corrupción, Rosa María. Ah, ok. Entonces sí admite que ahí sí puede usarse el tratado contra la corrupción. Claro, porque no se trata de un delito común, es un delito vinculado con los señalados en los tratados contra la corrupción. Ok, pero entonces sí hay un camino ahí. Hay un camino allí, pero es un camino más difícil de acreditar, porque claro. o sea, follow the money, dicen los norteamericanos, ¿no? Claro. Entonces, al que va a ser más difícil encontrar la vinculación económica es a Castillo. Pues siempre van cayendo los de abajo, los de abajo, los de abajo, y para cuando llegas al punto más alto, hay el abogado inteligente que lo defienda, si es inteligente realmente, va a generar tantas sospechas, tantas dudas razonables, que de repente no te hace fácil implicar al presidente. Entonces, ahora, seamos claros, este Congreso no tiene los votos ni para la vacancia, ni para el delito de función, ni 66, para la acusación constitucional. Ok, pero 66 tiene, ¿ah? Yo no sé. Claro, a la hora que las papas queman, no sé tampoco. Ya, pero digamos, por su conducta anterior, tienes que sacar 30. Porque obviamente están los que han estado en la subcomisión de acusaciones constitucionales y la comisión permanente. Es que restando los 30 es la mitad más 1 de los que están presentes. De acuerdo. Pueden ser 50. Sí, pero igual. Yo sé que es difícil la votación. Obviamente son votaciones calificadas, porque es un asunto serio. Pero yo sí creo que tienen los 66 restando la permanente.
Yo creo que están muy cerca de eso. Están muy cerca de eso y Pero algunas cosas entonces, que están para entenderlo pasando les bien, puede facilitar. el mejor camino que tendría el Congreso, siendo creativo, o sea, eso no está en la Constitución, es salirse del 117, porque al final te está saliendo del 117, porque el 117 no contempla nada de lo que estamos hablando, y decir, no, sí, lo vamos a juzgar. Lo va a juzgar el Poder Judicial, por supuesto, no el Congreso, ¿no? Lo vamos a juzgar por corrupción, porque el Tratado Anticorrupción nos dice que nadie, ni siquiera los altos funcionarios del Estado, tienen impunidad. Y por lo tanto tienen que ser. Bueno, bueno, eso es lo que aplicamos finalmente en el caso de Nadine Heredia. Si con el tribunal, si te acordarás, No el me acuerdo, ministerio, refresqueme la memoria. con todo gusto, el Ministerio Público había perdido el caso y va al tribunal alegando que existe el tratado sobre la corrupción de altos funcionarios y afines y que implica agotar todas las vías internas para la discusión. Entonces, en función a eso, es que juzgamos y condenamos a Nadine Heredia en el Tribunal Constitucional. Entonces, hay un precedente o mejor dicho, un antecedente al respecto. ¿Por qué caso obtuvo esa condena? ¿Cuál era el caso, Por se acuerda? el caso que fue ella sola, cuando ella sola le implicaron, no con el marido, en el caso que fue ella sola. Ya, ok. Entonces, ahora. Ahora, ustedes no la condenaron, ustedes dijeron que podía ser juzgada. Bueno, pero la pusimos en la puerta de la cárcel, ¿no? No, yo sé, pero digamos, en el sentido de que podía ser, pero digamos, el Tribunal Constitucional no condena, para que la gente lo tenga claro. No, porque no es un tribunal penal, pero Exactamente. lo que nosotros hicimos es una habilitación para que pueda ser condenada, porque en ese momento jueces y fiscales, a pesar de que la señora no era una forada, o sea, no tiene No la tenía el protección de foro. un alto funcionario, entonces todos se morían de miedo, entonces ahí fue que agarramos el tribunal y dijimos, aquí no hay nadie que tenga corona y a esta señora hay elementos, indicios suficientes para juzgársela en el ámbito penal y no vengan a tirarse para atrás por lo que corresponde, ¿no? Entonces, entonces el Tribunal Constitucional actual podría conocer, y de hecho hay amparos presentados en beneficio del presidente, podría conocer muy pronto alguno de estos amparos, yo creo que sí. Y en esas resoluciones, a partir de esas solicitudes que están planteando su propio abogado, resolver que el presidente sí está aforado para actos de corrupción en el ejercicio de su mandato. Sí. En mérito de lo que dice el Tratado Anticorrupción. Sí, pero como tú misma lo has señalado, no es el final del camino. No, es el principio. Es habilitar una ruta distinta a la ruta congresal pura y dura. Pero, o sea, lo que tiene que entender la ciudadanía es que esta constitución fue hecha para que el presidente fuera un intocable. ¿Ya? Claro. Para eso se hizo esta constitución. Fujimori la hizo a su medida, pero obviamente. Claro, era Puela, Choquequirao, Machu Picchu encima para cuidarlo, ¿verdad? Claro. Y entonces eso nos crea una situación muy difícil porque pueden pasar cosas tan cotidianas como la que tú planteas, una reacción violenta, y cómo lo juzgas al presidente por un delito común. A un congresista sí puedes hacerlo, ahora con el levantamiento de la inmunidad, pero ¿cómo haces con un presidente de la República? Entonces ahí tienes que comenzar a desarrollar fórmulas y creo que una conversación de coordinación entre el Congreso, la presidencia de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional no vendría nada mal. No vendría nada mal porque la Fiscalía se va a encontrar, parece, ya tiene 6 denuncias, en realidad 7 con el plagio, que lo están viendo
Yo en creo otro que lado. tienen, o sea, en realidad, miren, a veces esto tal vez no se sabe. En el Perú, mentes jurídicas brillantes hay. Si se junta un equipo de penalistas, constitucionalistas, expertos en derecho administrativo, que puedan discutir un camino, yo creo que, y crear doctrina sobre ese camino, en tanto el Congreso, Pero no, absolutamente de acuerdo contigo, pero se necesita que esa situación sea ratificada por los titulares de las instituciones no, por por supuesto, donde ya, esto puede pasar. claro, pero normalmente, doctor, a veces se crea primero la doctrina y luego es adoptada por De los tribunales. acuerdo, de acuerdo. O sea, ponernos a discutir si el compromiso político viene primero que la doctrina diferente es como la discusión sobre el huevo y la gallina. Así es, Eh, a pero veces. entonces, pero lo que no obsta para que las dos cosas se hagan al mismo tiempo. No, no, por supuesto. Y mejor aún si estas instituciones de alguna manera convalidan el trabajo que puede hacer este grupo de expertos. Ahora, este es el camino judicial constitucional, pero hay otro camino, que es el camino del 2000, que fue el camino del consenso político. O sea, la mayoría nos damos cuenta de que la situación es insalvable, insalvable. Y mi Bueno, pero ahí propósito, era más dramático, ¿no? El presidente renunciando por fax, ¿no? Entonces, exacto, no, pero antes de que renunciara por fax, él mismo convoca elecciones. Él sí, dice, yo no voy a participar, convoco elecciones porque la mesa de diálogo de la OEA ya puso en evidencia que mi elección no es legítima, que acá hemos organizado un fraude, etcétera, etcétera. Entonces, yo renuncio después de las elecciones, pues eso fue el primer planteamiento. Yo convoco al proceso, yo me quedo presidente y luego me voy. Se fue por fax, pero, podría repetirse el proyecto de Digna Calle, que lo ha vuelto a proponer ayer, el camino de un acuerdo político, 66 votos, y referéndum, modificamos la constitución y que el pueblo vote. bueno, y está se haciendo un pañaguazo de nuevo. Punto. Exactamente. Eso siempre es una alternativa, pero hay que ser claros que comenzaste preguntándome sobre los caminos jurídicos. Exacto. Esta es una solución política, seamos claros. Claro. Entonces, porque aquí lo que vas a es habilitar que haya una situación de emergencia y una salida de emergencia. Entonces, como se hizo con pan y agua y todo el mundo entendió, y además la salida tendría, en son de justicia, que entender que se van todos, congresistas incluidos. Y yo no Claro. sé, y yo no sé si estos congresistas, los actuales, tienen No. ese espíritu de sacrificio. ¿Ah? No parecen tener esa entrega, pero digamos, yo creo que 5 justos en Sodoma, pues hay, ¿no? Entonces hay que buscarlos para que esos a su vez Sí, pero expandan. que no volteen a mirar atrás porque se convierten en estatua de sal. Pero bueno, Y eh, eh, a cada rato pasa, cuando tú ya crees que tienes un gusto, ves que se voltea para ti y ya se convirtió en estatua de sal. Pero, digamos, yo creo, por lo menos algunos partidos políticos lo han expresado, que sí tienen esta vocación de renuncia. bueno, Algunos. pero ahí viene también si el presidente Castillo tiene esa vocación de renuncia. No, Porque no, el presidente Castillo no la tiene. No la tiene. es que ahí tienes una diferencia palpable con el caso Fujimori. Claro. Fujimori se fue y lo que hicieron las fuerzas políticas es decirle al partido fujimorista, tú ya no tienes nada que hacer, nosotros recomponemos la historia, entonces nombramos un nuevo presidente del Congreso, que lo hacemos presidente del país, y acortamos los mandatos y todos nos vamos a nuestra casa. Pero yo Claro, creo que incluso por el presidente Castillo es más fácil porque él no tiene partido. Ni siquiera hay que decirle nada a su partido. Perú Libre no es su partido, es un invitado. Y además ya lo votaron del partido no, como invitado. lo invitaron educadamente a salir para Sí. seguir Ya. con los términos, Entonces pero, el tema acá pero es ¿cómo asegurar que presente la renuncia? Y ahí es lo que está, hay una, no presenta la renuncia, lo destituye.
Bueno, jugando a las causales de lo que está encontrándose, tendrías que asegurar la posibilidad de no solo una destitución, sino una inhabilitación, porque si no está a la vuelta de la esquina, pero volvemos a lo mismo, volvemos a que vamos a hacer el trámite del juicio político, pero vamos a conceder que sea con menos votos de lo que realmente debería exigirse. Para que eso ocurra, tiene que haber un pacto político. Ahora, Entonces, regresando al juicio político del 117, porque no podemos dejar de mencionarlo, estamos explorando varios caminos. Hace 2 días estuve con el doctor Altuve, que es muy brillante en estas cosas, y él sostiene pues la tesis de la inhabilitación por infracción a la Constitución en el 117 por traición a la paz. El caso CNN y la salida al mar. Yo le sostengo que ese caso está muy bien fundamentado, excepto en un tema: no hay dolo. así es. Y traición a la patria es delito. Es delito, es una acción concreta, dolosa, para ir contra la integridad y la seguridad de la nación y sus habitantes. Y donde hay el dolo, en una declaración donde todo el mundo, si tú conoces Bolivia, todas las reuniones terminan gritando mar para Bolivia, y frente a la astucia a mí me ha tocado que el Rincón me entreviste y es muy astuto. Entonces le hace decir al presidente que es un tema que se puede discutir, pero ¿qué acción concreta tomó el presidente en ese sentido? Ninguna. No, yo sé, pero el verbo acción ahí puede ser la declaración, es una acción, ¿eh? Ojo. Pero o sea, es una declaración en un contexto. Las declaraciones o sea, revela ignorancia supina, ya, de acuerdo, ya, pero yo tampoco Rosa María, o sea, no lo podemos declarar inimputable, pues. Bueno, si es otro camino más delicado. Pero tú puedes declarar que la Tierra es cuadrada y eso no te va a comprometer. O sea, acá las declaraciones que él da en CNN demuestran una total ignorancia de lo que realmente puede hacer. Entonces, porque no estaba habilitado a ello. Pero no demuestran lo que quiere hacer, porque es lo que quiere hacer. No puede, pero quiere. Pero y ese querer si vamos, intencionalidad. Difícil, porque tú tienes que, para poder sancionar, encontrarte con un supuesto de amenaza o de violación. Y la amenaza implica certeza, pero también inminencia. Entonces, no basta con que parece que quiere, no, tiene que haber actos efectivos que demuestran que está a la vuelta de la esquina lo que hace. Y eso es lo que no ha pasado, y eso es lo que lo salva. No lo salva la declaración, lo salva que después de la declaración no haya hecho nada. Entonces, eso es lo salva que el dolo, que es lo central, porque no hay responsabilidad objetiva en derecho penal, puede haberlo dicho, o sea, objetivamente lo ha dicho, pero no hay dolo, pues. Entonces, el dolo. No, pues, porque lo que llaman los penalistas el iter criminis, el comportamiento doloso para llegar a un resultado, para materializar la intención, no está. Claro, lo están acusando en la modalidad de tentativa, pero igual la tentativa implica unos actos preparatorios. Así es. Implica un movimiento de la voluntad, algún movimiento de la voluntad. Así es, o sea, si el señor presidente hubiera hecho una convocatoria a un referéndum, es otra cosa, pero aparte de decir el discurso, y después cuando viene a Lima a decir que no ha dicho lo que dicen que ha dicho, el asunto no pasó de allí. Entonces no hay propiamente actos preparatorios que nos indiquen una intención dolosa de afectar la integridad o la seguridad del territorio nacional y de sus habitantes, que es la situación de la traición a la patria. Entonces, yo veo mucho esfuerzo en la acusación constitucional, pero bueno, el Congreso resuelve todo con votos, o sea que claro, no hay que... Fernández Altuve no le faltaba razón. Si hay 66 votos, el dolo lo decide el juez, no el Congreso. Y eso es verdad. Bueno, pues, o sea,
como para poder separarlo, si tienen los 66 votos esta vez, lo pueden, pero ojo, recuerda que el antejuicio se puede seguir con el funcionario incluso en funciones, ¿ah? No, yo lo sé, porque hay la suspensión incluso para el presidente. Así Pero, es. pero, mire esto, es una jugarreta jurídica, a ver si me sigue. Sabemos usted y yo que no hay dolo, pero tenemos 66 votos. Y lo inhabilitamos por 5 años. El señor se va al Poder Judicial. Lo absuelven. Lo absuelven porque no hay dolo, pues. Pero ya está inhabilitado, ya no puede volver. Bueno, es una jugada interesante. Lo que me preocupa es que entonces cada vez que tengamos un presidente que no ¡Ah! camine bien, entonces se quiera repetir lo mismo. Y en los Una y últimos otra años, vez. no hemos tenido presidentes que caminen bien. O sea, No, la no, no, es tentación que, de la perdón, inhabilitación. cuando Keiko Fujimori abrió esa puerta con Kuczynski, todos sabíamos que no se iba a volver a cerrar en muchos años y probablemente en décadas. No, seguimos viviendo la crisis iniciada en el 2016. Esto no ha terminado. Por Y en eso, o algún, sea, ella abrió una puerta que no se puede volver a cerrar. Y nada, ojo, garantiza que un nuevo proceso electoral con autoridades de nuevo democráticamente elegidas no estemos en la misma situación, con otro elenco, pero en los mismos hechos, discutiendo si nos vamos por aquí o por allá. por Por eso, supuesto, por eso el acuerdo tiene que ser, si es que hay un acuerdo político, modificar la Constitución y mira, establecer sí. causales objetivas de Y vacancia del además presidente por comisión de delito. hay que tener algo en claro, y tú lo sabes muy bien, querida Rosa María, que los procesos políticos son más rápidos que los judiciales. Así es. Entonces, si tú lo que quieres es salir más rápido de esta coyuntura, lo que tienes que hacer son acuerdos políticos. Entonces, ¿qué hubiese pasado si la coyuntura de Fujimori hubiera sido derivada a la Corte Suprema? Claro. Años. Estábamos en la nada durante 2 o 3 años. Claro. Entonces, no, aquí el Ahora, escenario jurídico es muy estrecho y si yo no hay creo que hay acuerdo algo que político no se sostiene, ¿ah? yo creo también que hay algo importante en el Perú que ha cambiado mucho entre los políticos, ¿no? Yo creo que el video Curi Montesinos avergonzó a Fujimori, avergonzó al punto que tuvo que buscar una salida y una transición para irse. Hoy día sale el video Curi Montesinos y con otro presidente, ¿no? ¿Qué cosa es la maleta de 100 grandes de Samir Villaverde al ministro No, Curi? no, 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 la degradación de la clase política ¿Qué es de cosa es? fuerte Es y sigue en pecado. exactamente, a ver, para que me entienda el público, el video Curi Montesinos, que avergüenza a Fujimori, que motiva su transición y renuncia, es idéntico a una maleta de 100 grandes que Silva, un operador, le da a un ministro, perdón, Samir Villaverde, le da al ministro Silva, que es operador directo del presidente. para que reparta a quien deba repartir. Así es. Entonces, Está grabado, escuchamos, le entrega, le agradece, todo está grabado. y no solamente eso, Pacheco lo que ha conocido, lo que ha dicho, ratifica que eso sucedió así. Pero es que lamentablemente yo creo que hay dos cosas en nuestra contra. La gente tuvo mucho entusiasmo en el 2000 por reflotar la política y nuestra clase política no dio la talla. Esa es la verdad. Entonces hay una desconfianza de jugar las cartas frente a quien no ha hecho nada por merecer un tratamiento mejor. Y segundo, en el 2000 no vivíamos la crisis económica y la crisis alimentaria que vivimos ahora. Entonces, la gente, después de la pandemia, ya dejó, digamos, en knockout a muchas personas. Hoy en día, el gobierno con gran autoridad nos dice, hemos subido un 4%, sí, pero el año anterior habíamos bajado 3%. Claro.
y hay una crisis alimentaria durísima que No, se no, viene. Entonces, los números del presidente de la República, ayer decía, pero nuestros éxitos no son difundidos. ¿Qué éxitos? Por el amor de Dios, después del mensaje del 28 de julio, donde pero, mentía y mentía y mentía y mentía, ya pero cualquier cosa. el gran problema puesto en el ciudadano común y corriente, que no sale de golpe a ponerse las zapatillas y a marchar, es que el grueso del ciudadano vive el día a día. Ah, no, no. Hoy día es el Día de la Juventud, ¿ya? El año pasado se hizo una encuesta y de el 83% de la población entre 14 y 29 años no tiene trabajo. Es eventualmente subempleado y está en la nada. Entonces, esta gente está más desesperada por salvar el día a día que No, por es y natural. no y es natural, o sea, pasaría a ti y a mí. Entonces, yo creo que, porque si tuviéramos una movilización social como la del 2000, hace rato Congreso y gobierno hubiesen caído. Yo creo que lo que está salvando a uno que es funcional para el otro, porque No, lamentablemente... yo reitero esta imagen. Recuerden el video Curi Montesinos. Montesinos, asesor del presidente Fujimori, ahí no sale Fujimori, congresista, funcionario público Curi. Uno le da plata al otro. Acá, funcionario público Silva. Lobista le da plata para que reparta. En una maleta. Y le dice, acá te traigo 100 grandes. Sí, Este es un adelanto. y además es un adelanto. Es un adelanto de lo que te vamos a dar. Muchas gracias. La reacción al video Curi Montesinos es la caída de un gobierno. La reacción a los 100 grandes es la nada. Pero hubo una reacción que no fue debidamente capitalizada con la llegada de Merino y su salida fugaz con Inti Bryan lesionado. Lo que pasa es que la gente hace el esfuerzo y después los gobiernos ningunean y le quitan cuerpo, no solo al caso de Inti Bryan, sino a la serie de gente que ha quedado herida, algunos han perdido la vista y demás. Entonces la gente que está en el día a día, que tiene el problema incluso para comer al día siguiente, porque ahora las ollas comunes están pidiendo plata para que les den, para que la gente pueda comer. Entonces, si ya hicieron un esfuerzo y ven que ese esfuerzo no solo no resulta, sino que nombran a un tercer vicepresidente del Congreso y resulta que tiene que salir corriendo, fugado, porque lo condenan por 6 años, entonces, o vemos que la anterior presidenta del Congreso jalonea y da gritos racistas a otra congresista, y la jalada, entonces, así es. Entonces, se acuerda, entonces, ¿a quién vas a adscribir la esperanza que había en el 2000? En el 2000 había esperanza. Cuando cayó Fujimori había esperanza. Ahora, lamentablemente, por todas las circunstancias que han ocurrido, y sobre todo a partir de 2016, hay un espíritu más de subsistencia. Entonces, creo que una gran responsabilidad dentro de los que estamos, ya no soy funcionario, estamos en la sociedad civil, es volver a crear esa esperanza. Bueno, el Papa lo dijo en Lima en 2018, ¿no? Que no les roben la esperanza. Exactamente, un lindo discurso que deberíamos volver a leer. Entonces, y leer con cuidado, porque fue como diciendo, a ver chicos, ustedes han tenido fuerza para salir de la crisis y ahora están entrando en otra crisis, pónganse fuertes porque son capaces de hacerlo. Palabras más, palabras menos. Bueno, pues hay que tomar ese tipo de iniciativas porque este Congreso le es funcional a este gobierno, porque ninguno de los dos se quiere ir. Entonces, lo hemos advertido hace muchos meses, ¿no? Y lo seguimos tal exactamente, para cual. En ese sentido, los acuerdos políticos que tú planteas son necesarios, pero para que funcionen tiene que tener a la calle detrás, diciéndole, si ustedes no hacen eso, nosotros
los desplazamos, que fue un poco la coyuntura del 99-2000. Entonces, Fujimori no adelantó elecciones y no renunció por gusto. Y te voy a decir una cosa, había un poquito más de vergüenza. Había un poquito más de vergüenza. Es que la crisis de nuestra clase política se ha agudizado ya a niveles intolerables. Han perdido la vergüenza. O sea, pero mira, pues mira cómo lo tratan la gente, los mismos colegas periodistas. Ya no es el señor congresista, ya no es el señor presidente, le meten el micro como que fuera. ¿Por qué? Porque ya han perdido no solo la vergüenza, sino el respeto y la credibilidad, salvo honrosas excepciones. Entonces, eso hace. Yo creo que el trabajo en este momento es, obviamente, jugar a fórmulas para obligar que los partidos pongan un poco de vergüenza, que apuren salidas, pero también enchufar, si cabe el término, a una sociedad civil que entienda que la subsistencia no es desarrollo y lo que necesitamos es desarrollo. Entonces hay que jugarse el partido de nuevo. Entonces, aunque duela, pero hay que jugarse el partido de nuevo. Muy bien, muchísimas gracias. Abel, no sé si tenemos alguna pregunta del público. Varias, pero Rosa María, hoy ¡ay! es viernes. Hoy día es viernes, hay misa. Perdón, padre. Vamos a volver a invitar al doctor. Yo he encantado siempre conversar contigo, pero creo que te vas a meter en problemas con la misa. No, con el padre jamás. Perdóneme, padre. Ya. Nos tenemos que ir, muchas gracias. Muchas gracias y hasta cualquier momento, con todo gusto. Y a ver, nos vamos, Rosa María. Vamos a la basílica, sí, ¿verdad? Nos vamos a la basílica. Cuídense mucho. Chau. Chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.